todo eso, comienzan a cantar a Dios, dice que se abrieron las puertas de la cárcel y el carcelero estaba asustado, pensaba que se habían fugado. Se iba a suicidar y le habla el apóstol y le dice, mira, no te hagas nada, nosotros estamos aquí, no nos hemos ido para ningún lado, ¿verdad? Y dice que él llegó hasta donde el apóstol y le dice, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? El apóstol le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. O sea, él se los llevó para su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, le lavó las heridas. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos y llevándolos a su casa, le puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído. Creyeron y de una vez. Él le lava las heridas y de una vez bajan a ser bautizados. Y hay algo que dejar claro. El bautismo es por inmersión, no por aspersión. Porque si es símbolo de que yo soy sepultado con Cristo, tengo que estar sepultado en las aguas porque es tipología de la muerte de Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado y con Cristo estoy juntamente sepultados para un pacto de resurrección a vida eterna futura. Cristo lo instituyó en obligación para todos sus discípulos. Mateo 28:19, leíamos, ¿verdad? Dice que Él los mandó y que hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si un creyente recibe a Cristo a la hora de su muerte, pues es salvo, porque no le dio tiempo de bautizarse, ¿verdad? Porque no hay otro nombre bajo del cielo, bajo en el cual podamos ser salvos, sino solamente en Jesucristo. Eso nadie lo discute. Pero si un creyente va de la responsabilidad de ser bautizado y entrar en esa comunión de participar de lo que participó Cristo, no está sujetándose a obediencia. Entonces, ni el creyente ni nosotros podemos impedir que el creyente se bautice de una vez apenas creyó. El tercer punto por el cual nosotros debemos de creer y ser bautizados es porque es un testigo de nuestra salvación. Primera de Juan, capítulo 5, versos 6 al 8, Osvaldo. 6 al 8 dice así. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y los tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Wow. Bueno, ya vemos por qué el enemigo trata de estorbar que el creyente sea bautizado. Que el creyente apenas confiese a Jesucristo, sea bautizado. Y es porque es un testigo de nuestra salvación. Los misterios de Dios son grandes, son insondables, Osvaldo. Nunca vamos a poder descifrar la mente de Dios ni la mente de Cristo. La Biblia dice que tenemos la mente de Cristo porque Él nos habla de lo que Él ama, de lo que Él desea, de su voluntad, y nos habla para que nosotros sepamos qué hacer. Pero realmente nunca podremos saber, averiguar, indagar. O sea, nos llamamos teólogos, ¿verdad? Que somos los que estudiamos la ciencia de Dios o estudiamos a Dios, pero nunca vamos a saber todos sus misterios. Y Él encerró en el bautismo un misterio maravilloso a nuestro favor. Dice, este Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente. O sea, no fue solo palabra, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad.
Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Para nosotros ser salvos necesitamos tres testigos en el cielo. En el cielo tenemos al Padre, ¿verdad? Al momento en que nosotros comparezcamos los salvos ante el tribunal de Cristo, vamos a tener tres testigos. El Padre dirá, bueno, sí, en efecto, yo recuerdo cuando Dani hizo la confesión de fe, él vino, me pidió perdón, se arrepintió de todos sus pecados, yo que examino los pensamientos y el corazón, pude ver en él un arrepentimiento genuino. El Verbo, que es nuestro Salvador, dirá, bueno, sí, en efecto, por mis llagas y por mi sangre, él ha sido limpiado. Fui golpeado, vituperado, para darle la salvación a Dani. Y él aceptó ese pacto, la sangre mía que sigue fluyendo por los perdidos, ¿verdad? Lo lavó. Y vendrá el Espíritu Santo y dirá, sí, en efecto, Dani, cuando se arrepintió, me dio cabida en su espíritu y se convirtió en un templo y morada mío. Habité en él, se dejó guiar, atendió a cada una de mis instrucciones, así que él comenzó a vivir una vida diferente y yo lo fui santificando. Tenemos tres testigos en el cielo, pero necesitamos tres testigos en la tierra. Osvaldo, dime algo, Osvaldo. ¿Qué opinas tú de esos tres testigos? Dice, y tres son los que dan testimonio en la tierra. El Espíritu. O sea, cuando nuestro espíritu ha sido procesado, ha sido transformado, unido en un solo espíritu, al Espíritu de Dios. Porque ya no somos dos, dice que el que viene a Cristo es un espíritu con él. Entonces, esa transformación de nuestro espíritu al estar amalgamado al Espíritu Santo es uno de los testigos que tenemos aquí en la tierra. Ese proceso, venciendo las luchas, venciendo las adversidades, venciendo las tentaciones, como su espíritu en el nuestro. Fíjate que esto es tan poderoso que dice que nosotros no sabemos cómo pedir, como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu, ¿qué hace? Intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Pero desde dónde intercede? ¿Desde el cielo? No, desde nosotros, desde nuestro espíritu. Es nuestro espíritu y el de él amalgamados. Entonces, tenemos tres testigos aquí en la tierra y los necesitamos: el espíritu, el agua. Ajá. Ahora, el espíritu es esa palabra que viene a nosotros inspirada también, porque la palabra es espíritu y es vida. O sea, nosotros nos alimentamos de esa palabra que es espíritu y nos hace renacer. Dice el libro de Santiago que renacemos por la palabra, por esa palabra que habita en nosotros, que es el espíritu también de Dios. Ahora, el agua que va a ser ese testigo, mira lo que sucede, Osvaldo. Jesucristo dijo, mire, yo a ustedes no los juzgo ni los condeno. La palabra que he hablado, ellas les juzgarán en el día postrero. Cuando nosotros hablamos de los tres testigos que necesitamos aquí en la tierra y hablamos de el Espíritu, que es la palabra inspirada por Dios, en aquel día se presentará ese testigo a favor de nosotros. Dirán, como siempre Satanás acusando, no, Osvaldo tiene que irse al infierno porque él pecó mucho. Y entonces se va a parar el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo en el cielo. Pero aquí en la tierra se parará la palabra. Y dirá, no, Osvaldo no tiene por qué ir a la condenación eterna. Yo, la palabra, que soy espíritu, entré por su oído. Él me dio cabida en su corazón. Habité en su espíritu. Hice el proceso de redención. Él fue acatando todas las instrucciones que como palabra le daba. Por lo tanto, cambió su desobediencia en obediencia y al someterse en obediencia a mí, que soy la palabra, Espíritu de Dios, ¿verdad? Él es salvo. Pero se va a parar un segundo testigo, Osvaldo, y es el agua. ¿Cuál agua?
el agua donde fuimos bautizados se levantará y testificará. Ciertamente, yo soy testigo de la salvación de Osvaldo, porque a él se le dio una orden de creer y ser bautizado. Y yo fui el elemento en el que él fue bautizado tal día, a tal hora, en tal lugar. Yo lo sepulté. ¡Wow! ¡Qué impresionante estos testigos que necesitamos! Y el tercer testigo que se va a levantar a nuestro favor será la sangre de Jesucristo derramada, que se levantará y dirá, ciertamente, yo lo he lavado, yo lo he limpiado. Por eso Satanás ataca tanto el bautismo y hace que se postergue lo más posible. La gente dice, no, yo no me siento competente para bautizarme. Prefiero aprender un poco más, prefiero estar seguro. ¿De qué quieres estar seguro? ¿De perderte o de salvarte? ¿De qué necesitas estar seguro? Si fue importante confesar a Cristo, no es menos importante bautizarte. Sí, lo que dice Alcaline me hace reflexionar en lo siguiente, ¿no? La palabra del Señor dice que nosotros vamos a dar testimonio de nuestro espíritu porque estamos libres de inmundicia. O sea, por supuesto que nada inmundo entrará al cielo, ¿ves? Ese va a ser el primer testimonio. Lo segundo es que en el agua que nos sumergimos, ¿verdad? Ella va a testificar delante de Dios porque ahí hemos dejado la vieja naturaleza como un testimonio de que queremos y aspiramos una vida mejor, ¿verdad? Y la sangre, me pongo a pensar, esa sangre que fue derramada en el Gólgota, en el lugar de la calavera, existe en ese lugar. Dicen que esa sangre entró en la tierra y esa sangre de alguna forma está allí, pero esa sangre va a testificar. Entonces, es profundo, pero realmente es sencillo saber que nosotros como creyentes tenemos que estar en la posición de ser bautizados para que nuestra mente esté clara, que ya no pertenecemos al mundo, que fuimos sepultados para el mundo y que ahora vivimos para Cristo. Mira lo que le hacen confesar a uno cuando lo van a bautizar públicamente. Bueno, por lo menos cuando yo voy a bautizar a alguien, hago que confiese esto. Sí. Usted reconoce delante de Dios y de estos testigos que necesitaba un perdón de pecados y que a partir de este momento usted va a morir para el mundo y vivir para Cristo. Es una confesión, porque es un acto no solamente que debe de ser público, sino que quedará registrado, presumo que en el libro de la Biblia, no lo he leído donde queda registrado ese acto, no lo he conseguido, ni me he inquietado por buscarlo, a ver si de repente aparece en la Biblia. Pero lo único que sí sé es que necesitamos 3 testigos. Ahora, hablando de la palabra que se nos ha predicado, dice Jesucristo dijo que Él no nos juzga, sino la palabra que hemos oído, ella nos juzgará en el día postrero. O sea, habrá personas que la palabra le dirá, mira, realmente traté de muchas veces de entrar a tu vida y no me diste cabida. Cada vez que llegaba a tocar la puerta de tu corazón, estaba cerrado. Jesucristo dice, estoy a la puerta y llamo, ¿verdad? Entonces, la palabra hace lo mismo. Ella está a la puerta y llama. Pero muchas veces la gente está tan ocupada que no responde. Pero aún tan grave como no atender la palabra de Dios es no ser bautizado. Porque es uno de los actos más poderosos que hay en cuanto a la fe cristiana. Cuando nosotros nos levantamos de entre esas aguas, estamos haciendo el acto profético de la resurrección a vida eterna, que un día nos levantaremos. Dice que las trompetas van a sonar y a la final trompeta los muertos en Cristo resucitarán primero y seremos todos transformados para nuestro encuentro con Él. Entonces, ese bautismo es el acto profético de lo que va a acontecer, no sé si mañana,
no sé si dentro de 20 años, de 50, es decir, no sabemos. Cristo puede venir dentro de un rato, puede venir ahora mismo, no lo sabemos, pero nosotros necesitamos estos testigos. Y yo veo que por eso ese enemigo que tenemos, que está vencido, pero que no se da por vencido, busca de obstaculizar por todos los medios que el creyente sea bautizado. Ahora, otra de las cosas tremendas por las cuales nosotros debemos de creer y de inmediato ser bautizado es porque es el riego de la palabra, Osvaldo. ¿Ah? ¿Qué te parece a ti eso? Primera de Corintios capítulo 3, versos 4 al 7. Al 7, ok. Dice, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, no soy carnales, que pues es Pablo y que es Apolos, servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Guau, mira esto. Como siempre se forman choques entre los creyentes. Eso no es nuevo, no comenzó en tu iglesia, ni comenzó en tu sector. Esto comenzó desde la iglesia primitiva, ¿verdad? Y dice que comenzaron unos a decir, no, mira, yo soy de Pablo, el otro yo soy de Apolos. Si tú quieres, por favor, ve buscando Hechos 18, 24 y 25 para que veamos quién es Apolo. Bueno, el apóstol Pablo creo que lo conocemos todos, ¿verdad? O hemos oído hablar de él. Pero resulta ser que había un hombre muy elocuente en las Sagradas Escrituras llamado Apolos, pero él solamente conocía lo referente al bautismo de Juan. Y entonces él venía, su predicación era arrepiéntanse y bautizaba a la gente, pero no conocía más explícitamente lo de la muerte de Jesucristo. ¿Cómo dice, amor? Dice así, llegó entonces a Éfeso. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en la escritura. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. ¿Te das cuenta? Él solamente bautizaba. Él le decía a la gente, arrepiéntanse de su pecado y los bautizaba. Y Pablo venía de una manera creciente hablando de Cristo. Entonces uno decía, no, pero es que yo soy de Pablo, no, pero es que yo soy de Apolos. Y viene Pablo y los exhorta y le dice, pero ¿por qué ustedes dicen yo soy de Pablo y el otro dice yo soy de Apolo? ¿Ustedes no se dan cuenta que eso es un acto carnal? Realmente, ¿quién es Pablo y quién es Apolo? Servidores por medio de los cuales ustedes han conocido al Señor. Pero mira lo que revela Pablo. Yo planté. ¿Qué plantaba Pablo? La palabra de Dios en el corazón de la gente. Yo planté. Apolos regó. ¿Cómo que Apolos regaba? ¿Qué regaba Pablo? La palabra que había llegado al corazón de la gente. Porque eso es el bautismo, es el riego a la palabra de Dios. Ahora, yo me hago una pregunta. Si yo siembro una planta y nunca le echo agua, Dani, ayúdame con esto. Si yo siembro una planta y nunca le echo agua, ¿qué le va a pasar a esa planta? ¿Se va a morir? Se va a morir. Porque sin agua se va a morir. Y vemos que esto es tan tremendo que Jesucristo lo sabía. Él dice, vayan y hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y después que los bauticen, de alguna manera, enséñenle que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Si tú siembras en una tierra seca, árida, en la cual
no hay humedad. Oye, mire, esa semilla le va a costar un mundo, un milagro para que dé fruto. Y he ahí el trabajo del que el Señor lo reprenda, diciéndole a la gente, no te puedes bautizar, no es el tiempo, no estás preparado. Cuando tú vivas en santidad, eso es lo mismo que un enfermo diga, no, bueno, yo voy a ir al médico cuando ya yo esté sano, ¿para qué voy a ir enfermo? O sea, es lo mismo. Necesitas ir al médico cuando estás enfermo, no después de que estás sano. ¿Cómo una persona va a decir, no, cuando yo viva en santidad me bautizo? No, usted necesita creer, usted necesita arrepentirse y usted necesita bautizarse, porque estas dos cosas juntas te van a permitir que seas una tierra fértil y puedas dar el fruto que Dios está esperando que tú des en respuesta a la palabra que se está sembrando en tu espíritu. Yo planté y Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. El que recibe la palabra de arrepentimiento debe ser bautizado inmediatamente, ya que el bautismo es el riego que va a permitir que la semilla de la palabra de Dios dé fruto. Ahora, vemos algo más tremendo. Hechos 19, 3 al 5, amor, por favor. 19, 3 al 5. Sí, ahí lo tiene. Entonces dijo, ¿en qué fuiste bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Hasta ahí, déjalo ahí. Mira qué secreto poderoso hay en el bautismo. Fortalece el arrepentimiento del creyente. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento. El bautismo quiebra, hace que haya ese reconocimiento. De alguna manera espiritualmente ablanda el corazón para que reconozca y se arrepienta. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Romanos 6, 3 en adelante dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive para Dios, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ¿por qué el creyente debe ser bautizado apenas crea? Número 1 es el derecho del creyente. Número 2 es la obligación del creyente. Número 3 es el testigo de nuestra salvación. Número 4 es el riego de la palabra recibida. Y número 5 es lo que fortalece al creyente en su arrepentimiento. Bueno,
de verdad que tenía hambre y sed de compartir esto, porque nos enseñaron mal, y nosotros no podemos seguir normativas de hombre. Nosotros tenemos que irnos a la fuente, a nuestro Salvador, a hacer su voluntad. Como Él lo mandó, así debemos de hacerlo. Osvaldo, nos quedan 2 minutos. Sí, estaba meditando que cuando nos bautizamos realmente cumplimos el mandamiento, pero tenemos que saber algo. Tenemos que subir a nuevos niveles. No podemos quedarnos estancados, como ya sabemos, una semilla sin riego pues no hace nada. Pues así mismo, si no somos bautizados no podemos pasar al siguiente nivel, que sería la investidura del Espíritu Santo, el poder que nos va a sepultar, o sea, el poder del Espíritu Santo que nos va a sumergir en él para que podamos entender las profundidades de Dios. Porque quien entendió la mente del Señor o que fue con su consejero, más nosotros tenemos la mente de Cristo y tenemos al Espíritu Santo quien nos ayuda a entender la mente de Cristo. Entonces, no podemos estancar ese proceso. Tenemos que cumplir tanto el creer como el ser bautizado para poder alcanzar nuevos niveles. Entonces hay creyentes que se rezagan y pasa tiempo y no logran el objetivo de crecimiento. Entonces imagínense una semillita ahí sepultada y sencillamente está bajo tierra. No se manifiesta. O sea, no se manifiesta que es creyente, no se manifiesta que sea una plantica, no se manifiesta que va a dar fruto. O sea, queda como escondido. Entonces es ilógico. Por eso es importante el mandamiento. Sí. Hay personas que dicen, no, pero ¿cómo bautizarse un nuevo creyente? Y si después se descarrea, es peor. Mire, amado hermano, amado amigo, amado oyente, el que se va a perder, se pierde, así se haya creído, se haya bautizado, así haya durado tiempo en una iglesia. Y vemos un ejemplo ineludible. Judas se perdió siendo apóstol. O sea, el que no quiera realmente rendirse ante Dios, el que no quiera dar los frutos dignos de arrepentimiento, no los va a dar ni caminando con Jesús pegado a Él. ¿Ok? Pero el que va a dar los frutos, los va a dar. Los va a dar, y si nosotros acatamos lo que Dios manda, Él es fiel, y en quien Él comienza la buena obra, la perfeccionará. Bueno, vamos a hacer una oración por todas esas personas que han creído y que están dudosas si dan el paso de obediencia o no. Amado Padre Celestial, te alabamos, te bendecimos, te damos la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Lo más valioso es restaurar nuestra relación contigo a través de la obediencia. Señor, te pido por cada creyente, por cada persona que ha oído este tema y los que lo van a seguir a través de las redes sociales, en el nombre de Jesús, permite que haya ese rompimiento, a ese temor de si doy el paso o no lo doy. Todo el que cree tiene que ser bautizado, porque es la semilla y el riego de la semilla para que tú des el crecimiento. Danos sabiduría a los pastores, Señor, para cumplir con la comisión como tú la mandaste y no como nos la enseñaron de una manera incorrecta. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén y amén. Bueno, el reloj nos grita que debemos... Dani quiere decir algo. Antes de que ya se despidan, sé que tenemos el tiempo encima, pero quiero saludar a nuestra hermana Arelis Nova, quien reporta sintonía y le manda saludos tanto a Argelina como a Osvaldo. Está ahí escuchando el programa desde Estados Unidos y sé que ha sido de mucha edificación para ella. También hay una pregunta que hace una hermana, no sé si le van a responder ahora por el tiempo o en el otro espacio. Ella pregunta que si una persona, como dice la Biblia, ha sido bautizado, como Jesús dijo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, si esa persona con el paso del tiempo tiene que volver a bautizarse. No, la Biblia dice que es una fe y un bautismo. No hay rebautismo, es una fe y un bautismo. Si una persona se desvió y pecó, la sangre de Jesucristo es más que suficiente para limpiar de todo pecado. No necesitas rebautizar. Dice una fe, un bautismo y un espíritu. Y un espíritu. O sea, sí, ya señor. el Espíritu Santo está plenamente en esa persona. Sí. Bueno, el reloj nos grita que debemos de irnos.
Ay, ¿cómo hago para dejar el micrófono? El problema de los pastores. Termina el programa por el día de hoy. Queremos recordarles que Páginas de Amor llegó a ustedes gracias al Ministerio Apostólico y Profético A la Luz de la Palabra. El punto de contacto 829-338-6884. Gracias por habernos acompañado. Le invitamos a seguir en sintonía de Radio Manuel, el gigante misionero del norte. Será hasta el próximo domingo, si Dios quiere. Nos despedimos hasta ese próximo encuentro. En el control técnico, Dani Santana. acá en cabina, Osvaldo Freitas. y en la producción y conducción del espacio, quien habló para ustedes, Arqueline Agüero de Freitas, 24.714. Bueno, recuerda, el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Hasta el próximo domingo. Hola, les habla la pastora Arqueline Agüero de Freitas. Les invito a tener un encuentro con Páginas de Amor todos los domingos de 7 de la mañana, el espacio para conocer de su amor.